Hoy somos Iglesia Cerca de Ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia cerca de ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios. Levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia Cerca de Ti y etiquetándonos como @unlugarcercadeti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Iglesia, muy buenos días, una vez más desde un lugar cerca de ti, les mandamos un gran saludo, un gran abrazo, estamos orando por ustedes, estamos firmes en la fe, creyendo por cosas buenas, acabamos de terminar el mes de abril, tenemos de frente el mes de mayo y estamos confiando que el mes de mayo va a ser uno de los mejores meses de este año. No importa las noticias, no importa la realidad, no importa lo que estén hablando de crisis, de cosas terribles, nosotros tenemos fe, nosotros tenemos un Dios que es poderoso y que está actuando a favor de nosotros, así que vamos a tener expectativa de cosas buenas. Ya llevamos 40 y tantos días de cuarentena, depende de cuando tú pienses que empezó. Si es la cuarentena oficial, creo que hoy estamos cumpliendo como 41, 42 días y ha sido un tiempo fuerte, un tiempo de cambios drásticos en el estilo de vida que traíamos. Hemos tenido que reestructurar muchas cosas de nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, la toma de decisiones. Y quiero contarte algo, como iglesia no hemos sido ajenos a estos cambios. Como iglesia hemos tenido que detenernos, pensar lo que veníamos haciendo, evaluar si lo que estábamos haciendo era correcto y preguntarle mucho a Dios por qué estamos pasando en este tiempo. ¿Qué es lo que espera que la iglesia, no solamente un lugar cerca de ti, sino la iglesia en todo el mundo, haga, predique, cambie? ¿Cuál debe ser nuestra expectativa durante la cuarentena y lo que viene adelante? Y si tú recuerdas, hace una semana empezamos un estudio que decía que nuestro tiempo y nuestra realidad es un proceso, es un tiempo de pits o un tiempo de desierto, no, como lo quieras llamar, no hay problema, funciona igual, y que este tiempo es para parecernos a la iglesia de Hechos capítulo 2. Es un tiempo donde vamos a retomar cosas que ellos estaban haciendo, características que los identificaban y que si las asumimos como propias en este tiempo nos van a beneficiar. Pero, ¿cuál era la diferencia que tenía la iglesia de Hechos? ¿Por qué ellos estaban tan encendidos, tan avivados, tan fortalecidos en su fe? La respuesta es el Espíritu Santo. Si tú revisas el Antiguo Testamento, si tú revisas incluso los Evangelios, vas a encontrar que poco o nada se habla de la palabra iglesia. Jesús hizo algunas referencias, pero son escasas, pero se empieza a hablar de iglesia a partir del libro de los Hechos y sobre todo a partir de Hechos capítulo 2, porque hubo un evento que partió la historia de la humanidad. No solamente es la venida de Cristo al mundo, que partió él antes de Cristo y después de Cristo, sino que como iglesia creemos que hay un segundo evento que partió el antes y después de la fe y de la relación con Dios. Ese tiempo o ese momento se llama Pentecostés. Tú recuerdas que Jesús les dijo a los discípulos: muchachos, no se vayan a ir hasta que venga sobre ustedes la promesa, porque cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder y entonces van a poder ser testigos. Y entonces desde ese momento, desde el Pentecostés, hablamos de la iglesia primitiva o la iglesia cristiana como tal, y nosotros hoy debemos volver a esa iglesia primitiva, pero la mayor característica que la iglesia primitiva tenía era el Espíritu Santo. Encontré a alguien que explicó el Pentecostés de la siguiente manera. Él dice: el Pentecostés realmente en Hechos 2 está dividido en 3 fases.
La primera fase es cuando cayó el Espíritu Santo. La evidencia de que había descendido es que los apóstoles y los discípulos empezaron a hablar en unas lenguas que ellos jamás habían hablado. De hecho, dice la palabra que habían judíos de diferentes nacionalidades y los escuchaban hablar en su propio idioma, pero los discípulos nunca habían aprendido ese idioma. Ellos no habían sido entrenados en otros lenguajes, pero el Espíritu Santo los capacitó y empezaron a hablar en otras lenguas. Fue tan fuerte la manifestación del Espíritu que la palabra dice que los que estaban ahí siendo testigos pensaban que estaban borrachos. Si tú has visto un borracho se tambalea, un borracho no se puede sostener, un borracho se ríe de cosas que a nadie le están dando risa, de pronto pierde el equilibrio. No solamente es que estaban hablando de una manera extraña, sino que estaban teniendo otras manifestaciones que usualmente no son normales a la simple vista. Pero la segunda fase de este Pentecostés es cuando ahora Pedro está revestido de poder y empieza a predicar la palabra. El Pedro miedoso que negó a Jesús, el Pedro miedoso que lo vio de lejos, ya no tiene miedo. Ahora tiene poder, ahora tiene autoridad y quiere hablar. El Pedro que negó a Jesús y dijo, yo no lo conozco, yo no estuve con él, ahora está lleno del Espíritu Santo y ya no quiere negarlo, ahora quiere predicarlo. Y es la segunda fase del Pentecostés, como Pedro está lleno y empieza a predicar y dice la palabra que miles de personas se convierten. Pero hay una tercera fase de Pentecostés, según como lo explica este teólogo, y él dice que es cuando la iglesia se parece a lo que el Evangelio dice. Entonces una iglesia que vive lo que el Evangelio dice es una iglesia que está en Pentecostés. Nosotros estamos retomando este tiempo y este tiempo de calma, este tiempo de estar quietos, nos ha hecho reflexionar en que tenemos que parecernos a esta iglesia. Y pensando en eso, Dios me dio un título para la palabra de hoy, para continuar el estudio de hace 8 días, pero la palabra de hoy se llama Cristianos Pentecostales. Cristianos Pentecostales. Muchos han escuchado esta expresión, no saben qué significan, no saben si son evangélicos, pentecostales o de qué tipo de evangélicos son. Pues hoy te quiero decir, si tú me estás viendo, si tú te congregas en esta iglesia, si tú sientes simpatía con la manera como se predica el mensaje de Dios en este lugar, pues nosotros somos cristianos pentecostales. ¿Y qué significa pentecostales? Que tenemos el mismo fuego, la misma pasión y queremos las mismas manifestaciones de los cristianos de Hechos capítulo 2. Son esas 11 cosas que les dije que íbamos a estar estudiando. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos 2? Y que les dije que la primera de ellas es que todos estaban encendidos en fuego. Y es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere para este tiempo, para ti y para mí. Que estemos encendidos, que estemos avivados, que todos los días en nuestra vida personal haya un gloria a Dios, un aleluya, un Señor creo que vienes, un Señor creo que estás actuando, no tengo miedo, yo tengo fe, creyentes que están compartiendo la palabra con otras personas, que se están animando mutuamente. Esa fue la primera característica de hace una semana, gente que está encendida en fuego. Pero vimos una segunda cosa y solo lo estoy recordando por si no recibiste mi consejo. La palabra de Dios dice que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, que ellos se la pasaban estudiando la palabra, que no solamente escuchaban la prédica el domingo, sino que la volvían a repetir el lunes y la volvían a repetir el martes, y te recomendé que estuvieras estudiando la palabra. Y te recomiendo que si yo soy tu pastor y esta es tu iglesia, tú estés estudiando la palabra de esta iglesia. Porque sé que nos están compartiendo prédicas de los 100,000 pastores, profetas, evangelistas que hay en todo el mundo, pero tú tienes que tener cuidado. Los discípulos de la iglesia primitiva no estaban persistiendo en la enseñanza de muchos maestros. No, ellos estaban tomando la enseñanza de sus pastores. Y esa es una tentación de este tiempo, estar escuchando lo que dice el pastor mexicano, más el colombiano, más el gringo, más el australiano. No, toma la enseñanza de tu pastor. Y si acaso quieres adicional, bueno, toma otro maestro que tú dices me identifica y está bien. Pero si tú empiezas a tomar de 4, 5, 6 fuentes diferentes, vas a terminar intoxicado.
Eso es como estar comiéndose un ajiaco, pero estar después con unos frijoles y después con comida china y después con un burrito mexicano. Te vas a estallar. Persevera en la doctrina de tu iglesia, persevera en la doctrina de tu pastor. Si es tu pastor, aliméntate de lo que Dios está dando a través de tu pastor. Es mi recomendación. Es lo que yo haría, es lo que yo hago. Pero hoy vamos a estudiar más características de la iglesia, de la primera iglesia. Pero antes de continuar con eso, yo te quiero decir, si queremos parecernos a la iglesia de Hechos, tenemos que estar tan llenos del Espíritu como estaba la iglesia de Hechos. Que todos los días haya una relación con Dios. ¿Puedes mirarme un segundo aquí a la pantalla? Hay personas para las cuales Pentecostés es una celebración religiosa de un día al año. Si tú quieres, te doy la fecha. Yo la busqué. En Colombia, Pentecostés, no sé si esto es mundial o si funciona solamente por países, pero en Colombia Pentecostés se va a celebrar el 31 de mayo, o sea, en 20 y algo de días vas a estar en Pentecostés. Si tú eres alguien religioso que está pegado a las tradiciones religiosas, vas a celebrar Pentecostés una vez al año, y ya te di la fecha, 31. Pero si tú eres un cristiano que quieres volver a lo de la primera iglesia, Pentecostés para ti es todos los días del año. Pentecostés no es una fecha, Pentecostés no es un rito, Pentecostés no es una celebración, Pentecostés es un estilo de vida. Por eso somos cristianos pentecostales, llenos del Espíritu Santo. Esas tres cosas, esas tres fases que te enseñé, las vivimos todos los días. Todos los días el Espíritu desciende sobre nosotros y si queremos hablar en otras lenguas, oramos en otras lenguas. Todos los días. Todos los días tenemos de nuevo en la palabra de Dios como lo hacía Pedro. Todos los días podemos predicar con autoridad, con fuerza, con valentía, porque no tenemos miedo. Todos los días. Pero número 3, todos los días persistimos en cómo vivía la primera iglesia. Porque esa es la tercera fase, practicar el evangelio y parecerse a la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 42, ahí quedamos la semana anterior. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la palabra, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas. Los dos primeros puntos de la semana anterior. Todos los creyentes, número 1, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, número 2. Y aquí empieza nuestro estudio de esta mañana. A la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Yo quisiera que tú leyeras esas tres cosas conmigo en tu casa. Primero, a la comunión fraternal. Alguien diga en casa, a la comunión fraternal. Número 2, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Y número 3, a la oración. Estas son las tres cosas que vamos a estudiar esta mañana. Estas son las tres características nuevas que vamos a recibir y a vivir. Número 1, dice que es comunión fraternal. Número 2, participar en las cenas, entre ellas la cena del Señor. Número 3, la oración. Entonces vamos a empezar con la número 1, comunión fraternal. ¿Qué es comunión fraternal? Comunión fraternal es que ahora nos interesa la necesidad de otra persona. Tengo una frase para ti en esta mañana. Si solo estás interesado en tu bienestar, si solo estás interesado en tu bienestar, hoy es un buen día para recibir a Jesús. Hoy es un buen día para recibir a Jesús, porque lo que se nos quita, lo que es amputado del corazón, o sea, de raíz, es como una gangrena que traíamos antes de tener a Jesús, pero cuando tú recibes a Cristo, se te arranca, tiene que ser cortado de raíz, se llama egoísmo. No existe un cristiano egoísta, no funciona. Si tú eres egoísta y crees ser cristiano, no lo eres. Hoy es el día de que recibas a Jesús en tu corazón. Por eso la frase dice, si solo estás interesado en tu bienestar, hoy es el día de recibir a Jesús.
Porque la primera iglesia no estaba interesada solamente en estar bien yo, sino en que todos los que están conmigo estén bien. ¿Sabes que hubo un tiempo donde las personas decían, es que los pastores deberían interesarse más por nosotros? Es que los pastores deberían llamar más a esas personas. Es que las iglesias deberían movilizarse más para ayudar a los necesitados. Esa fue la iglesia que estaba antes de esta cuarentena. Una iglesia que depositaba la responsabilidad en los pastores. Es que los pastores sí deberían hacer no sé qué. Es que los pastores y las iglesias deberían preocuparse más. Esa es la iglesia que estaba antes de la cuarentena. Gracias a Dios, y esto me quita un gran peso de encima, que esa iglesia se va a morir. Porque en cuarentena están haciendo una nueva iglesia. ¿Sabes qué iglesia están haciendo? Una iglesia que está preocupada por los otros. Y yo no me lo estoy inventando, ni lo estoy soñando, ni lo estoy profetizando. Yo te estoy dando testimonio. Esta semana que está terminando, que hoy está terminando, recibí llamadas de personas que me dijeron, pastor, necesito la dirección de tal miembro de la iglesia. Dios me lo puso en el corazón. Quiero ir a su casa, ver cómo está y llevarle un mercado. Y yo, wow. Otras personas de nuestra iglesia están preocupadas por los enfermos. Pastor, ¿cómo está tal persona? Deme el número, quiero llamarla, quiero saber cómo sigue su familiar, su papá, su hermana. Estoy orando por ella, pero yo quiero llamarla y saber cómo está. Nos estamos moviendo. Otros están llamando a los que están tristes, a los que están desanimados. Nos estamos saliendo de la zona de confort y más aún nos estamos saliendo de la zona de es que el pastor sí debería. Gracias a Dios que la iglesia se está saliendo de eso. Tiene que salirse de eso. ¿Sabes que la iglesia funcionaba como un consultorio? Funcionaba como un consultorio, no sé, médico o de abogados, donde parecía que la gente enferma o la gente con problemas venía al consultorio y el pastor tenía que atender a esa persona y darle respuesta a su queja. Como que la iglesia fuera un centro de atención al ciudadano donde el pastor está en el escritorio para atender. Eso no es una iglesia. Una iglesia es donde unos con otros nos cuidamos y nos acompañamos. Una iglesia es donde todos estamos pendientes de todos. ¿Y sabes qué es lo que a mí más me alegra de este tiempo? Se está muriendo la iglesia donde la gente dice, es que el pastor debería estar más pendiente de nosotros. Y escúchame con mucha atención, están haciendo una iglesia donde ahora la iglesia se está preocupando por cómo estará mi pastor. ¿Qué? Mira el vuelco que está dando la iglesia, donde mucha gente demandante, porque esa es la expresión, demandante, pensaban que un pastor tenía que estar pendientes de ellos. Y el Espíritu Santo en cuarentena está poniendo en la iglesia un corazón donde aún ahora nos llaman y nos preguntan, pastor, ¿cómo está? ¿Qué? O sea, yo soy pastor hace como 8 años. En 8 años puedo contar con los dedos de esta sola mano cuando alguien me ha llamado a preguntarme cómo estoy. O cuando alguien me ha llamado a decirme que si necesito algo. No, ¿sabes por qué? Porque pareciera como que ser pastor es que tienes todo bajo control, tú no necesitas nada. Tú solamente debes dar, porque para eso eres pastor. Pero en esta iglesia primitiva no era el pastor el que estaba pendiente de todas las personas, eran las personas las que estaban pendientes de las personas. Y yo estoy orando para que a eso volvamos. Para que seamos todos pendientes de todos. Hebreos capítulo 10, verso 24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Ven, vuelve aquí, déjame decirles una cosa. Dice, pensemos. O sea, tú que me estás viendo y yo que te estoy predicando, juntos pensamos. No dice, pastores, piensen.
No dice, líderes, piensen. No dice, iglesia, piensen. Pon el versículo, mira lo que dice. Pensemos. Vamos, alguien en casa diga conmigo, pensemos. Y si estás viendo la prédica con alguien, míralo a los ojos y dile, oye, ayúdame, pensemos. ¿Sabes qué produce eso? Repartición de cargas. Pensemos. Ya cuando yo solo no tengo que pensar, wow, la carga se disminuye, la carga se reparte. Ya los líderes, ya los pastores, ya las iglesias no sienten que están a punto de estallarse pensando, sino que toda la congregación, todos juntos repartimos el peso y empezamos a hacer lo que Hebreos 10:24 dice. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Pensemos en maneras de motivarnos. Guarda esa palabra en tu mente. Maneras de motivarnos unos a otros. A realizar actos de amor y buenas acciones. Verso 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Deja el versículo. Verso 24, hay algo que es súper importante. Dice, pensemos en maneras de motivarnos. Número 1, dice motivarnos. Pero en el verso 25 dice, no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. Aquí hay algo que te quiero enseñar. Cuando está hablando acerca de comunión fraternal, esa expresión comunión fraternal, lo que está es considerando a la otra persona como un hermano y quiere saber si es hermano, no hermano de iglesia, porque a veces hay hermanos de iglesia, pero ese es un término muy religioso. Sí, hermanito, hermanita. No, estamos hablando de hermanos del mismo papá. Somos hijos del mismo padre, o sea, tenemos una relación cercana donde nos tenemos que ayudar y nos tenemos que interesar el uno por el otro. Y esta comunión fraterna es diferente a la preocupación por las necesidades, porque de eso voy a hablar en 8 días quizás. Pero comunión fraterna está hablando acerca de cuando otra persona está desanimada. Te quiero mostrar por qué estoy hablando de esto. Verso 25 de Hebreos 10. Dice, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso se acerca. Aquí hay algo que yo no había visto y te lo quiero mostrar en esta mañana. Pareciera que entre más cerca está el regreso de Jesús, las personas más se van a desanimar. Animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso se acerca. No nos desenfoquemos, todo este tiempo está apuntando a que Cristo regresa. Pero aquí dice que los hermanos se van a empezar a desanimar en la medida que más cerca está el tiempo de que Jesús regrese, más gente va a estarse desanimando. ¿Y por qué? La respuesta es muy fácil. Porque los tiempos que preceden la venida de Jesús son tiempos difíciles. Van a ser tiempos malos, van a ser tiempos donde va a haber mucha maldad, pero Jesús también dijo que iba a haber mucha escasez, mucha hambre, mucho terrorismo, mucha corrupción, muchos amagos de guerra, muchas amenazas de guerra. Va a ser un tiempo difícil. Y la palabra de Dios dice que cuando el sembrador salió a sembrar, una de las semillas que esparció cayó en tierra donde la gente estaba súper animada, pero cuando empezaron los afanes de la vida y las preocupaciones, esa semilla se secó. Entonces hay cristianos que cuando la cosa se empieza a mover fuerte, cuando las preocupaciones empiezan a aumentar, cuando los tiempos se empiezan a poner duros, se empiezan a desanimar. Eso es lo que me dice Hebreos 10:25. Entre más cerca esté Cristo y entre más se aumenten los dolores, se aumenten las señales, se pongan difíciles las cosas, gente se va a estar desanimando. Pero la comunión fraternal debe hacer que tú y yo nos estemos animando. No sé si tú viste el especial que hicimos de Sin Tapabocas el jueves. Estábamos hablando con un pastor que es psicólogo, es teólogo y es especialista en terapia de familia. Y alguien por Facebook o por Instagram hizo la pregunta,
¿y cómo vive un pastor la cuarentena? Y él dijo, esta es una buena pregunta, porque igual somos seres humanos, somos papás, somos proveedores, somos hombres, entonces igual nos podemos desanimar. Este es un tiempo donde todos, no importa si llevas una semana en la iglesia o si pastoreas hace 30 años, todos estamos en riesgo de desánimo. Pero la comunión fraterna, ¿sabes qué hacía? Entre ellos se animaban. Iban de casa en casa. ¿Qué usted cómo está? No, estoy como triste, estoy preocupado. Parece que van a cerrar la empresa. Es que esto de la cuarentena está duro. No, vamos a animarnos con todo. Fe, vamos, oremos. ¿Qué necesita? Yo le comparto. ¿Sabes? Eso produce ánimo. La tercera característica de la iglesia que Jesús quiere encontrar en este tiempo es una iglesia donde tú y yo nos estamos animando mutuamente. Pero quiero poner otra vez el versículo para recordarte las dos palabras. Verso 24, pensemos en maneras de motivarnos. Verso 25, busquemos maneras de animarnos. Algo diferente es motivarse que animarse. Quizás animarse es primero, porque la palabra animar tiene que ver mucho con las emociones. Es cuando tú tienes emociones que te están afectando, como el desánimo, como la tristeza, como la depresión, como la angustia. Eso está afectando tu ánimo, está afectando la perspectiva como tú estás viendo la realidad. Tú y yo podemos estar viendo la misma realidad, pero hay una diferencia entre tu ánimo y mi ánimo. Si tú estás desanimado, esta misma realidad te va a aplastar. Pero si yo estoy animado, esta misma realidad me va a propulsar. Entonces, es necesario que en este tiempo nos estemos animando unos a otros. Y la mejor manera de animarnos es recordándonos lo que la palabra de Dios dice. Ven, no estés triste. La palabra dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. El Señor te puede animar. El Señor te da fuerzas. Él es nuestra esperanza. Lo que viene enfrente es bueno, porque eso dice la palabra de Dios, que Él nos va a dar un futuro y una esperanza. Él dice que lo que está delante es mejor, que nunca digamos, uy, el tiempo pasado fue mejor. No, ningún tiempo pasado fue mejor. El que viene al frente, ese es mejor. Ánimo, sonríe, vamos. Y entonces la persona va a empezar como, no, sí, usted tiene razón, gracias por llamarme, gracias por decirme, aprecio mucho eso que está haciendo, qué bendición. Y lo animaste. Pero el ánimo es como un nivel más bajo, porque la persona necesita realmente es motivación. ¿Cuál es la diferencia entre el ánimo y la motivación? Que la motivación produce movimiento. La motivación es lo que hace que la gente salga de un lugar y pase a otro lugar, lo empuja a tomar decisiones. Y si tú lees Hebreos, dice que pensemos en maneras de animarnos, pero también en maneras de motivarnos. La comunión fraterna, estar pendientes unos de los otros, nos motiva. ¿Qué es motivar? Dar un motivo. Una persona está estudiando una carrera y puede que esté triste, esté desanimado, y lo vamos a animar. No, mira, esta carrera es buena, ya vas en mitad de carrera, lo vas a lograr, vamos, levántate, estudia. No quiero estudiar. Ya lo trataste de animar, ahora lo vas a motivar. Mira, si no estudias, vas a perder los 10 millones que pagaste. No, ya me animé, ya estoy motivado, vamos a estudiar. ¿Qué hiciste? Le diste un motivo para que saliera del estancamiento y se moviera. La palabra nos está diciendo cuál es nuestra motivación máxima. Hebreos 10:26, vuélvela a poner. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que aquel día del regreso se acerca. ¿Sabes cuál es la motivación máxima que tenemos? A todo el que esté desanimado, que esté triste, que esté desesperado, motívate. El día del regreso de Cristo se acerca. Todo el que está desanimado, hoy te quiero motivar. El día de Cristo, el día de ir a la eternidad, el día donde se va a acabar toda tristeza, todo llanto, todo lloro, toda depresión, está cerca de acabar. El día de Cristo está a la puerta.
No solamente te quiero animar, te quiero dar motivos. El principal motivo, según dice Hebreos, es que el día se acerca. Y todo aquel que estaba apagado, que estaba desanimado y que no quería, esto lo tiene que motivar. Si no te motiva que Cristo viene, yo no sé qué te pueda motivar. Pero hay un tercer nivel donde podemos animarnos unos a otros, se llama el consuelo. Y cuando estaba escribiendo esto, la palabra consuelo es como aliviar el dolor. Como cuando alguien está llorando, que tú ves esas escenas de novela o tú mismo lo has hecho, alguien llora y tú le pasas la mano así por la cabeza o se cae tu niño y ya no le duele, pero quedó como sentimental y tú le dices, ya, estás aliviando, estás haciendo que el dolor pase. Eso es un consuelo, estás consolando. Pero mientras escribía esto, el Espíritu Santo me dijo, escribe consuelo. Y cuando escribas consuelo, sepáralo. Consuelo. La manera de motivar personas, número 3, es darles suelo. Es que ellos pongan los pies en la realidad. ¿Sabes cuál es tu suelo? Tu suelo se llama Cristo. Pon los pies en tu suelo. Consuelo, necesitamos poner los pies en el suelo, nuestro suelo es Jesús. Por eso estamos animados. Pero hay una cuarta manera de consolarnos fraternalmente, de estar pendientes unos de los otros. Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de Dios, más bien anímense, mira esto otra vez, más bien anímense unos a otros día tras día. Esto es permanente. Por eso se necesita comunión fraternal, porque puede que hoy estés bien, pero mañana vas a volver a necesitar ese ánimo. Mañana puedes animar a otra persona que se desanimó. Más bien anímense unos a otros día tras día mientras llega ese hoy, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Pues si somos fieles hasta el fin, ¿hasta cuándo tenemos que estar animados? Hasta el fin. Confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. No lo quites, déjalo ahí. Verso 13, anímense unos a otros día tras día para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Estudiando la palabra me di cuenta que una de las cosas que más desanima a las personas es el pecado. Es fallarle a Dios. ¿Sabes qué desanima mucho? Estar por fuera del plan de Dios para la vida de uno. No encontrar ese propósito. Pero sobre todo, si ese propósito se alejó por causa de que pecamos. Hay personas que ya están caminando en ese plan. Hay personas que ya lo encontraron, que ya están sirviendo, que ya la están dando toda, que están animados, avivados, fortalecidos, pero ¡pah! Llega el pecado y cuando pecan se desaniman. Y el cuarto nivel de ánimo se llama exhortación. El primero fue animar, motivar, consolar y exhortar. La iglesia está para exhortar. Los creyentes estamos para exhortar, con amor, pero para exhortar. ¿Qué es exhortar? Mostrar cuando alguien se está equivocando. ¿Para qué? Para que no se siga desviando del camino, porque dice que lo que los desanimó fue el pecado. Y en esa comunión fraterna necesitamos exhortación, necesitamos pastor, necesitamos palabra, pero también necesitamos alguien que sea amigo nuestro, partner nuestro y que nos diga, no sea tan bruto. Usted la está embarrando. Usted se está equivocando con esa decisión que está cometiendo y se lo digo porque soy su amigo. Porque seguramente usted ya lo leyó en la Biblia. Seguramente usted ya lo escuchó que el pastor lo predicó. Seguramente su mamá ya se lo dijo. Pero ahora yo que soy su amigo lo quiero exhortar. Usted va mal. ¿Y por qué quiero que cambie? Por lo que dice el verso 14. Porque debemos ser fieles hasta el fin con la misma firmeza que teníamos al principio, para que podamos tener parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Tú quieres participar de lo de Cristo?
¿Tú quieres participar en la vida eterna? ¿Tú quieres tener recompensa en la vida eterna? ¿Quieres recibir galardones? Pues apártate del pecado. Hoy te estoy exhortando. Cuarta manera de motivar. Esta no es tan chévere, esta no es como ánimo, sí, toma fuerzas. No, esta es apártate del pecado, porque el pecado es la cosa que más desanima y más mata a cristianos. Eso es tener comunión fraternal, animarnos unos a los otros, porque este es un tiempo, y lo que viene adelante es un tiempo donde mucha gente se va a desanimar. La característica número 2 que vamos a aprender esta mañana, la 4 en general en el estudio que llevamos, es que tomaban juntos la cena. Ahora, hay dos tipos de cena que habla el versículo. La primera es que se reunían en casas para compartir una comida, no sé, una pizza o un pollo. Mientras tanto hablaban, se contaban las cosas de la semana, cómo les había ido. Ese es un tipo de cena, pero eso no es lo que vamos a hablar. Lo veremos la semana que viene cuando hablemos de compartir con otros lo que tenemos. Pero dice que también celebraban la cena del Señor. Esto es muy importante. Los primeros cristianos se reunían y partían el pan, tomaban la copa para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Primera de Corintios capítulo 11, verso 24, dice, y dio gracias a Dios por el pan, luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, hagan esto en memoria de mí. 2 veces dice, hagan esto en memoria de mí. Verso 26, pues cada vez que toman el pan y beben la copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Cuarta característica, tomar la cena del Señor. Aquí es donde alguien va a decir, no, en esa sí estamos súper bien, somos unos cristianos pentecostales, tomamos la cena una vez al mes, compartimos, lo estamos haciendo bien. Pero al igual que al inicio de la charla, no sé si recuerdas que te dije que Pentecostés, para algunas personas religiosas, tradicionales, Pentecostés es una fecha, es un rito. Simplemente es algo que se celebra, no es algo que se practica. La cena del Señor también hay un gran riesgo de que se convierta en un rito, que no lo valoremos, que no entendemos para qué tomamos la cena. Si tú ves, Jesús dijo que Él quería que tomáramos la cena para recordarlo, para que no se nos olvidara lo que Él hizo. Nosotros como seres humanos somos muy olvidadizos. Cuando estamos en momentos fuertes, difíciles, decimos, no, esto no se me va a olvidar jamás, pero a la semana, al mes ya no nos acordamos. Incluso el duelo por perder a alguien, a algún ser querido, por perder algo que amabas mucho, a los meses va a pasar. A los años ya no te vas a acordar. Sí, vas a recordar de vez en cuando, pero ya el dolor no lo vas a sentir, porque el ser humano es así, olvidadizo. Pero Jesús dijo, hay algo que a pesar de que todo se les olvide, una cosa no se les debe olvidar, y es el sacrificio que hice en la cruz. Porque ese sacrificio nos recuerda varias cosas. Yo te las quiero enumerar en esta mañana. Primero, reconocemos que fuimos perdonados no por algo que hicimos, sino por algo que Él hizo. Tus pecados y mis pecados eran imperdonables. Pero Jesús fue a la cruz y después de la cruz todo aquel que lo recibe como su Salvador es perdonado. Segundo, reconocemos el amor de Dios por nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que fuéramos salvos por medio de Él. Entonces, el tomar la cena nos recuerda el amor del Padre por nosotros. Número 3, recordamos que Jesús murió, pero era inocente. Él no tenía por qué haber muerto en la cruz, pero sin pecado pagó por nuestro pecado. Número 4, reconocemos que Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Entonces cada vez que tú y yo tomamos la cena, estamos volviendo a decir, Él resucitó y la tumba está vacía. Número 5, reconocemos que Jesús, cuando descendió al infierno, derrotó a Satanás y le quitó las llaves de la muerte.
Y la palabra dice que lo expuso públicamente al triunfar sobre él en la cruz. Ahora Satanás está bajo la planta de nuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada vez que tú tomas la copa y comes el pan, estás recordando que Jesús venció al diablo cuando resucitó en esa cruz. Pero la quinta cosa está en el versículo 26. ¿Puedes volverlo a poner? Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Qué es lo que estamos anunciando? ¿Por qué es tan importante comprender la cena del Señor? ¿Qué significa eso? Significa que Él vuelve. Por eso tenemos que tomar la cena del Señor con dignidad, con agradecimiento. No como, ay, entré a esta iglesia y pues vine este día, denme ahí la copa con el pan, pues yo me la tomo. No, eso no es. Eso significa tomar la cena indignamente. Tomarla dignamente es entender que tú la tomas recordando que Él regresa y que tú de una manera sobrenatural fuiste añadido a la iglesia, no porque fueras bueno, de hecho no hiciste nada bueno, yo tampoco. El único que hizo algo bueno fue Cristo en la cruz, pero ahora estamos invitados a una cena que recuerda o que nos anuncia una cena eterna. Apocalipsis 19:9 dice la palabra de Dios: y el ángel me dijo, escribe esto: benditos son los invitados a la cena de la boda del Cordero. Benditos son los invitados a la cena de la boda del Cordero. Tú eres bendito. ¿Por qué? Porque cada vez que tomas la cena, entendiendo lo que estás haciendo, que es un recuerdo de que Cristo murió, pero que también regresa, también te estás anunciando a ti mismo que un día en la eternidad te vas a sentar en la mesa celestial y vas a beber y a compartir con Cristo en las bodas del Cordero. ¿Por qué es importante este cuarto punto como iglesia? Dicen que los primeros creyentes tenían un saludo y se despedían, se saludaban diciendo Maranata. Esa palabra Maranata significa Cristo viene. Cristo regresa. Tomar la cena del Señor significa lo mismo. Tú la tomas y estás diciendo, Cristo viene, y cuando venga me voy con Él. Entonces esta cuarta característica es vital. Mira esta frase: entre más recuerdes que Jesús viene, más preparado estarás para su regreso. Entre más estés pensando que te vas con Él a la eternidad, más te cuidas cómo hablas, más te cuidas lo que miras, más te cuidas en cómo trabajas, más cuidas tu relación de esposos, más cuidas la relación que tienes como hijo y como padres e hijos, más cuidas tu servicio en la iglesia. Por eso era tan importante que ellos de manera permanente tomaban la cena del Señor. Te repito, no como un rito de tomemos pan y bebamos vino, no. Por lo que tiene el trasfondo, Cristo viene y nos invitó sin merecerlo a la boda eterna. Cuarta característica, pero dice que hay una quinta y esta es con la que terminaremos esta mañana. Hechos 2:42, dice la palabra de Dios: se dedicaron a la comunión fraternal, preocuparnos unos por los otros, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor. Pero la quinta y tercera de hoy, quinta en general, se dedicaban a la oración. Quinta característica de la iglesia primitiva que nosotros debemos asumir como propia hoy, se llama oración. Este tiempo Dios nos está moviendo a la oración. Nos está moviendo de una manera sobrenatural. Estamos orando todos los días, estamos transmitiendo reuniones de oración todos los días, no solamente nosotros, todas las iglesias se están moviendo a orar, las familias están orando, todo el mundo está orando. Eso es lo que debemos hacer. La iglesia primitiva cuando oraba veía milagros sobrenaturales. Te quiero mostrar uno. Hechos capítulo 12, verso 3. Cuando Herodes vio esto,
que le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Es decir que Herodes lo metió en la cárcel y puso 16 soldados a vigilarlo. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, verso 5, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Cómo oraba la iglesia? Dice que oraba fervientemente por él. Creo que fue hace 15 días que te dije un versículo que la oración ferviente del justo logra resultados maravillosos, dice la Nueva Traducción Viviente. En otra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero me gusta esta versión porque dice que la oración ferviente tiene resultados maravillosos. Aquí vemos cómo Herodes toma a Pedro y lo mete en la cárcel. Y tan pronto lo mete en la cárcel, toda la iglesia empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que Pedro sea liberado, que no vaya a juicio, donde lo juzguen, de pronto lo matan, y si lo matan antes de tiempo, no se va a poder escribir Hechos completamente, no le va a predicar a Cornelio. Mejor dicho, donde Pedro se muera, nos faltaba un pedazo del Nuevo Testamento. Pedro no podía morir y la iglesia lo sabía. Pedro está orando. Pedro está en la cárcel y la iglesia está orando. La iglesia está ferviente. La iglesia se está moviendo. ¿Sabes qué pasa? Te quiero invitar a que lo leas en casa. Dice la palabra de Dios que mientras la iglesia oraba, un ángel se presenta en la prisión. Tan pronto aparece el ángel, las cadenas de las manos de Pedro se caen. Y Pedro queda como, ¿qué pasó? La puerta de la prisión se abre y escucha la voz Pedro del ángel que le dice, póngase las sandalias que nos fuimos. Y el ángel lo cubre de una manera sobrenatural. La palabra es enfática y explícita en decir que hay 4 escuadrones de soldados vigilando, pero Pedro pasa de manera sobrenatural por enfrente de los 16 soldados, nadie lo ve y cuando de repente ya está en la casa de los que están orando por él, golpeando. Ya salí, ya no oren más. Por lo que estaban orando ya pasó. La oración no es negociable, la oración es lo que nos caracteriza como cristianos. Pero la oración ferviente, ¿por qué debemos estar orando como iglesia en este tiempo? Orando por la economía, orando por los gobernantes, orando porque el virus pase, orando porque nos podamos volver a congregar, porque la gente no pierda los trabajos, porque los que están enfermos se recuperen, porque los médicos no se mueran. Hay muchas cosas por las cuales orar. Yo te quiero decir como testimonio de nuestra iglesia, personas estuvieron enfermas la semana anterior, graves, en cuidado intensivo, con sospecha. Me mandaron la historia clínica del hospital, decía sospecha de contagio por COVID-2. Tenía el diagnóstico escrito por un médico y sabes, hoy están en la casa. No porque no tuvieran el virus, sino porque la iglesia estaba orando fervientemente para que salieran de la prisión de la enfermedad y pudieran volver a sus familias. Si no oramos, no nos estamos pareciendo a la iglesia primitiva. ¿Sabes que la palabra de Dios para nosotros es como el alimento? De hecho, eso dice Mateo capítulo 4. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Jesús está diciendo que así como comemos pan para el cuerpo, comemos palabra de Dios para el espíritu. O sea que la palabra, la Biblia, la predicación, cada vez que escuchas palabra es como que a un Pablo les dice en la predicación, yo quisiera alimentarlos con viandas, pero no pude, me tocó darles leche. Pero lo está comparando con alimentación. O sea que la palabra de Dios es comida. Pero si la palabra de Dios es comida, la oración, escúchame con atención, la oración es como respirar. Y yo sé que muchos de ustedes están respirando en este momento y no saben ni para qué sirve la respiración.
Me puse a investigar y dice que uno respira más o menos entre 20,000 y 23,000 veces por día. Aún dormimos y no tenemos que estar preocupados como, no se duerman, respire, respire. Respire, respire. No, tú te duermes y ni te das cuenta que estás respirando. Pero la oración es como la respiración. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Cuando tú respiras, tiene dos fases, ¿no? La inspiración y la expiración. Cuando tú inspiras, cuando tú tomas aire, estás tomando el oxígeno que está disponible y lo estás metiendo por el aparato respiratorio a tus pulmones. Y luego allá hay una membrana que se llama alvéolo capilar y el oxígeno lo pasa al sistema sanguíneo y los eritrocitos toman el oxígeno que tú respiraste y lo distribuyen por absolutamente todas las células del cuerpo a través de las arterias. Y nosotros no estamos pensando como, uy, que me llegue harto oxígeno. Vamos, eritrocito, lleva el oxígeno. No, simplemente tú respiras. Pero luego el dióxido de carbono que no te sirve, que debe ser expulsado, lo toman, lo llevan las venas otra vez a los pulmones y tú lo sacas. Y haces eso entre 12 y 16 veces por minuto y no te das cuenta. No nos damos cuenta lo importante que es respirar. ¿Sabes cuándo se está poniendo de moda respirar? Ahora con el virus. El coronavirus puso de moda respirar. Pero respirar es muy parecido a orar. Si tú no respiras, te mueres. Pero si tú no oras, también te puedes morir. Jesús les dijo a los discípulos, muchachos, velen y oren para que no entren en tentación. La oración funciona igual que la respiración. Mira esto. Tú estás angustiado, estás desesperado, estás desanimado, estás triste, estás desconsolado, preocupado y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ni siquiera puedo salir de la casa a trabajar porque no me puedo mover, es prohibido. Estás lleno de dióxido de carbono, lleno de preocupación, de estrés y de angustia. Pero cuando tú oras, tomas de la vida de Dios, tomas del oxígeno de Dios, tomas de la paz de Dios, tomas de la fe que Dios tiene y la introduces en tu cuerpo. Y mientras estás orando, estás tomando todo lo bueno de Dios para tu cuerpo y se empieza a distribuir. Y la oración empieza a cambiar la manera como tú estás pensando y como tú estás viendo la vida. Pero no solamente eso, sino que como es como la respiración, cuando tú estás orando, de ti está saliendo lo tóxico, de ti está saliendo lo que te mata, de ti está saliendo lo que te enferma y lo estás entregando a Dios. Recibes la vida de Dios y le entregas a Dios lo que no sirve. Funciona exactamente como la respiración. Lucas 18, capítulo 18, verso 1 dice la palabra: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles, miren lo que Jesús les quería mostrar, que siempre deben orar y nunca darse por vencidos. ¿Cada cuánto hay que orar? Siempre. Como la respiración, tú no puedes decir como no, y amanecí como aburrido y no tengo ganas de respirar. No, ese día te mueres. La oración es igual, ni porque estés aburrido, ni porque estés cansado, ni porque estés nada. Nada es excusa para no orar. Porque Jesús les dijo, necesitan orar siempre, y me gusta como dice después, y nunca darse por vencidos. Es muy fácil darse por vencido en la oración. Es muy fácil decir, no, ayer no oré, ya llevo como una semana sin orar, mejor no oro. Es muy fácil darse por vencidos. Pero Jesús dijo que nos quería animar a orar siempre y nunca darnos por vencidos. Termino con esto, Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Jesús les dice, sigan pidiendo y recibirán. Sigan pidiendo y recibirán. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se abrirá.
Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Sigan pidiendo. ¿Hasta cuándo deberíamos orar? Tengo esta última frase para compartir contigo. ¿Hasta cuándo deberíamos orar? La respuesta es fácil. Hasta que recibamos. Si no has recibido, no debes parar de orar. Porque Jesús dijo, sigan pidiendo y recibirán. ¿Hasta cuándo deberíamos orar contra este virus? Hasta que se vaya. ¿Hasta cuándo deberíamos bendecir la economía? Hasta que mejore. ¿Hasta cuándo deberíamos orar para que nuestra familia reciba a Cristo? Hasta que se conviertan. ¿Hasta cuándo debo orar por ese hijo rebelde? Hasta que cambie. ¿Hasta cuándo debo orar por ese esposo que no quiere convertirse a Cristo? Pues hasta que se convierta. No podemos dejar de orar hasta que recibamos. Porque Jesús dijo, todo el que pide, recibe. Sigan pidiendo. Les dijo esta parábola para que oraran siempre y nunca se dieran por vencidos. La quinta característica de la iglesia primitiva, que nosotros hoy debemos tomar y apersonarnos de ella y practicarla, es la oración. Y no podemos dejar de orar. No podemos parar la oración. Si estás cansado, ora. Porque Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados, que yo los voy a hacer descansar. Si estás preocupado, ora, porque la palabra de Dios dice que echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tienes miedo, ora, porque la palabra de Dios dice, cuando tengo miedo, confío en Él. Entonces no hay excusa para no orar. Cualquier situación es buena para empezar a orar. Amén. Bueno, esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga cristianos pentecostales. Recuerda que ese es el título de la palabra de hoy. Cristianos pentecostales. ¿Qué es cristianos pentecostales? Gente parecida a la gente de Hechos capítulo 2. Avivados, manteniéndonos, alimentándonos de la Escritura, orando todo tiempo, estando preocupados por los demás, animando a los demás. Y la cuarta, recibiendo la cena del Señor. Pero no solamente tomando la cena del Señor porque es un rito, no, estando tomando la cena, recordando que Él se fue, pero regresa. Quiero que oremos juntos. Puedes cerrar tus ojos ahí donde tú estás. Padre, muchas gracias porque sabemos que el Espíritu Santo en este momento está más activo que nunca. Está ocasionando más conversiones que nunca. Está sanando más personas de sus enfermedades físicas que nunca. Pero está avivando más cristianos dormidos y apáticos que nunca. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo está en furor, está haciendo la obra de manera sobrenatural. Y oramos para que no se detenga. Y oramos para ser incluidos dentro de la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Yo quiero volver a ser como la iglesia de Hechos capítulo 2. Yo quiero que haya un derramamiento del Espíritu sobre mi vida y sobre todos los que me están viendo de manera permanente. Yo quiero que seamos movidos al amor fraterno. Quiero que tú tengas palabras para animar a otras personas. Quiero que el Espíritu te reargulla y te motive para que los busques, para que les preguntes cómo están, para que ya no seamos tan egoístas, preocupados solamente porque nosotros estamos bien y pareciera como que si nosotros estamos bien, pues nada está pasando en el mundo. No, mientras tú y yo estamos bien, otros están mal y otros que hacen parte de nuestra iglesia están mal. Por eso debemos ser movidos a animarnos, a motivarnos, a consolarnos y a exhortarnos. Pero Espíritu Santo también pone en nosotros una noción de eternidad. Eso dice la palabra de Dios, que Dios ha puesto en el corazón del ser humano eternidad. Todo el mundo sabe que hay eternidad. Pero no solamente nos basta con saber que hay eternidad. Tenemos que saber que hay eternidad, pero que nosotros vamos a ir a la vida eterna. Que como celebramos la Santa Cena mes tras mes, así un día estaremos sentados a la mesa tomando la cena con Cristo, con nuestro esposo. Pero Señor, avívanos a orar, que se nos quite esa apatía, que se nos quite esa frialdad,
disculpen la palabra, mediocridad para orar 5 minutos y creer que ya eso fue suficiente. Aviva todo el cuerpo de Cristo mundial a orar en este tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibamos. Gente que me ve está desanimada porque lleva años orando, porque por alguna razón y no han recibido. Pues yo te digo, la palabra de Dios dice que tienes que orar hasta que recibas. No dejes de orar, no pares de orar. Es una orden, es una instrucción. Y así como la iglesia de Hechos, cuando oró fervientemente, Pedro salió de la cárcel. Así situaciones que tú tienes, familia que está en la cárcel de Satanás, familia que está en la cárcel de la enfermedad, familia que está en la cárcel de la ruina, van a salir y el Señor los va a bendecir de manera sobrenatural. Pero no dejemos de orar. Gracias, Padre, por el mes de mayo que está comenzando. Lo bendecimos. Creemos que es un mes tremendo. Creemos que toda la gente que está saliendo a retomar la vida laboral no se va a contagiar, no se va a enfermar, no se va a morir. Por el contrario, bendecimos la economía de nuestros países y creemos que este virus se le acabó su tiempo, le llegó su hora final y es la hora de la bendición sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Papás, si terminaste esta reunión, te animo a que busques el link aquí debajo en las notificaciones y puedas ir a tener la clase con tus niños. Un abrazo a todos, bendiciones, feliz semana.